Vamos a tener una breve oración para comenzar en esta tarde, mis queridos hermanos. Padre, queremos agradecerte por tu infinita gracia y misericordia. Señor, nos ha permitido llegar aquí a tu iglesia. Padre, donde hemos podido, Señor, acercarnos a ti por medio de los cantos, por medio de las ofrendas, Señor, por medio de la lectura de tu palabra. Señor, y también en este tiempo que tu palabra será expuesta. Señor, estamos delante de tu trono de gracia. Señor, solamente por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien es el único mediador. Señor, y por ese motivo, Señor, podemos reunirnos, Señor, delante de tu propio rostro, Señor, y poder ser instruidos en este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra que va a ser expuesta, Señor, para que el mensaje pueda ser claro a nuestras mentes, Señor, podamos ser edificados, pero también que nos recuerde aquellas cosas, Señor, que tu Hijo, Señor, mientras estuvo en esta tierra y quedaron registradas en tu palabra, que nos puedan ser recordadas para que nosotros podamos cada día más y más crecer en tu gracia y conocimiento. Padre, bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos 16 al 20. Dice así la santa palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, les siguieron. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día tenemos una gran cantidad de congregaciones o de iglesias, o mejor dicho, de denominaciones cristianas. Usted puede ir aquí mismo alrededor y puede ver que hay aproximadamente 4 o 5 iglesias diferentes. Muchos cristianos se preguntan, si hay tantas iglesias, ¿cómo yo sé que a la que yo estoy asistiendo es una iglesia verdadera? ¿Cierto? Es posible que usted se está haciendo esa pregunta. Hay 3 características básicas o sencillas, conocidas como los medios de gracia, que son lo que debe tener una iglesia verdadera, que son predicación de la palabra de Dios, los sacramentos, es decir, la Santa Cena y el bautismo, y por último, la disciplina eclesiástica. Algunos añaden una cuarta, pero con esas 3 es suficiente. Palabra de Dios, sacramentos, disciplina eclesiástica. Pero dentro de lo que es la palabra de Dios está incluido, evidentemente, la predicación verdadera. Ahí se complica más porque quiere decir que puede haber una predicación falsa. Entonces, al ver que dentro de la palabra de Dios debe haber una predicación verdadera, debemos ver que hay un llamado de parte de Dios a los hombres, o en este caso, mejor dicho, a ciertos hombres, para hacer su trabajo y expandir y esparcir el reino de Dios por medio de la predicación. Por eso el día de hoy vamos a estar viendo un poco acerca de ese llamado que hizo Cristo a estos hombres a ser pescadores de hombres. Y si el Señor lo permite, la próxima semana podríamos estar viendo, si el Señor lo permite, cuáles son esas implicaciones de ser pescadores de hombres, pero desde una manera o un ángulo un poco más profundo. Pero para retomar un poco lo que estuvimos viendo hace unas 2 semanas, creo, aproximadamente,
Lo último que vimos fue que Jesús había iniciado su ministerio. Y básicamente, o podríamos verlo de una manera resumida, nuestro Señor Jesucristo mencionaba que Él inauguró el reino. Allí empieza a predicar acerca del evangelio del reino y que muchas veces se menciona evangelio del reino, el evangelio, déjame ver un momentito acá, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, y muchas personas empiezan a mencionar como si fueran asuntos diferentes. Pero vimos que todo es exactamente lo mismo. Este reino también, que no es un reino político, como algunos pensaban, que es un reino solamente para, en su audiencia, que pensaban que era para derrocar a los romanos, sino que es un reino, como dice Pablo en Romanos 14, 17, es un reino no de comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y estuvimos viendo que esa justicia, nuestro mismo Señor Jesucristo decía, todos aquellos que están sedientos y hambrientos de justicia, Él los iba a saciar. Es decir, solamente por medio de ir a Él es que podemos comprender lo que verdaderamente es el reino de Dios. No es en comida ni bebida, sino en aquella justicia. Procurar y seguir la justicia perfecta que solamente se halla en Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo inaugura el reino, dice arrepentíos y creed en el evangelio. E inmediatamente lo que hace, por lo menos en la cronología de Marcos, vemos que dice que va a llamar a sus discípulos, los primeros 4 discípulos, para ser los pescadores de hombres. Así que lo primero que usted va a ver aquí es un contraste. Es lo primerito que vamos a ver. Y es lo que es el ser un pescador y lo que es el trabajo de pescar hombres. Así que estos hombres, estos 4 hombres mencionados aquí, dedicados a la pesca, Jesús les dice, miren, así como ustedes echan las redes al mar, así yo los voy a hacer a ustedes que pesquen hombres. Echen las redes para que puedan atraer a los hombres. Ellos eran pescadores, es decir, este era su negocio, este era su oficio, y como dice Mateo, era con lo que ellos se ganaban la vida. Es decir, ellos estaban dedicados totalmente a esto. Y si usted ve versículo 20, Zebedeo, que era el papá de Juan y de Jacobo, era el jefe, por decirlo de una manera, y se lo dejaron solo en la barca y se fueron detrás de Jesús. Pero es interesante que Jesús es el maestro. Y un maestro, para ser considerado maestro, ¿qué necesita? Estudiantes. Necesita discípulos para que hagan lo que Él les está enseñando. Pero si recordamos o regresamos un poco a los versículos 14 y 15, ¿qué fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Él vino, dice, a inaugurar el reino de los cielos. Venid, dice, acercaos y arrepentíos. Creed en el evangelio. Él vino a establecer su reino. Por tanto, Él tenía que llamar a hombres para que hicieran su trabajo. Así que el reino es recién inaugurado. Hay un motivo del reino que no es político, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero también hay un dato interesante aquí. Es que esto de pescar hombres la figura resulta un poco extraña cuando lo pensamos. Pero así como están en los peces en el mar, todos los hombres se encuentran en el mar de la muerte. Necesitan ser rescatados de aquel mar de la muerte. Deben los predicadores o estos pescadores de hombres lanzar las redes para que los hombres entonces sean atrapados y sean llevados por medio de la predicación. ¿Qué eran estos hombres? Pescadores, instrumentos débiles para esparcir el reino de Dios. Hombres débiles y frágiles. ¿No les resulta interesante
que nuestro Señor Jesucristo no llamó, bueno, sí, pero en este caso, no llamó directamente o fue al Sanedrín y dijo, ven tú y ven tú. Fue directamente a los pescadores. Él no llamó a los rabinos directamente, como sus 12 discípulos. Él llamó pescadores a lo más humilde de la sociedad. Por eso entonces podemos ver que cuando Pablo, aunque él lo usa en otra connotación, también es pertinente para nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Qué es eso, vil y menospreciado? Estos hombres pescadores. ¿Qué me puede enseñar un pescador a mí? Pero vemos que muchas veces cuando escucharon a Pedro predicar se maravillaban de que ese pescador hablara con tanta elocuencia. Dios no necesita, mi querido hermano, de la ayuda del hombre para establecer su reino. Pero Él determinó usar hombres frágiles, como usted y como yo, a estos hombres que llamó aquí para hacer su trabajo, para esparcir el reino de los cielos. Él les dice, vengan, dejen su trabajo, dejen de pescar hombres, de pescar peces, vamos a pescar hombres. Dejen su trabajo y vamos a hacer un trabajo mucho más importante. Es decir, que los discípulos tienen el llamado a dejar todo por el Señor. Si usted ve en la cronología de los evangelios, una de las cosas que se requiere a los discípulos es, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz y seguirme. Dice, el que no deja padre y madre, amándolo más a ellos y no me ama tanto a mí, dice, no es digno de mí. Tomar la cruz. Ahora permítame hacer esta pregunta que yo sé que algunos se está haciendo. Entonces esto significa que debe renunciar a su trabajo y hacerse un ministro, ya sea pastor o misionero. Bueno, eso no es lo que está diciendo el texto aquí. Pero es posible que dentro de los que están aquí presentes el Señor lo esté llamando a usted específicamente al ministerio. Directamente lo que tenemos en Marcos, nuestro Señor Jesucristo llamó a los discípulos con un propósito determinado, establecer y esparcir su reino. Es decir, si usted ve lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que Cristo es la piedra angular. Pero ¿quién es el fundamento? Dice los apóstoles. O en figura de Pablo en Corintios, que él dice, yo soy el aguador, o yo soy el que echa el agua, el otro sembró. Pero ninguno puede jactarse de que da el crecimiento. Es lo mismo. Ellos son llamados para esto, para ser el fundamento, ser las columnas, los pilares. Esos son los apóstoles. Pero ellos no son el centro del mensaje. Es Cristo. Hay un detalle importante con esto. Y es que los discípulos son una especie de eslabón entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles tuvieron su propósito directamente aquí. Fundamentar, cimentar la iglesia. El mismo Pedro dice acerca de Pablo, hay cosas que Pablo ha escrito que son tan difíciles de entender. El mismo Pedro lo dice. Pero todas las cartas que tenemos, es lo que usted y yo estamos leyendo hoy día, fueron dados por ellos. El fundamento que se tiene que seguir predicando. Estos discípulos, que más adelante serían los apóstoles, necesitaban ser entrenados para poder ser llamados los discípulos de Jesucristo. Ahora otra pregunta. ¿Tenemos todos
este llamado? ¿Tenemos todos este llamado, ven y sígueme? En cierto sentido, sí. Pero nuestro llamado también lo tenemos en diversas maneras. Lo primero, el llamado a ser cristiano tiene un costo. Y tiene un costo muy alto. Si usted ve la cronología en la historia, muchos literalmente perdieron la cabeza, no por la locura, sino porque los decapitaron. Solamente por decir algo que usted y yo hemos repetido los domingos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Kyrios César, no. Kyrios Christos, mátalo. El llamado cristiano tiene un costo, pero usted y yo perderemos amigos. No sé si le ha pasado. Familiares. Aún habrá persecución. Pero por otro lado también habrá momentos en los que tendrá que dejar cierto tipo de trabajos trabajos por causa del reino. Permítame explicar esto. Es posible que usted reciba una promoción en el trabajo, pero ya sea de una manera ilícita. Puede ser que esa promoción o ese ascenso le impida asistir a la iglesia, pero nunca más pueda asistir a la iglesia, me refiero. No que tenga turnos rotativos. Prefiero que más nunca pueda asistir a la iglesia. O que esa posición de trabajo comprometa su integridad. ¿Cuál sería la decisión a tomar? Es posible que si a usted le gusta hacer inversiones, tenga una buena propuesta de inversión, pero que sea una inversión impropia para el cristiano. Son muchas cosas que hay que evaluar en ese llamado, porque el llamado cristiano tiene un costo y un costo elevado. Establecer y esparcir el reino de Dios se hace por medio de la predicación del evangelio. Los pastores tenemos el llamado a hacer eso desde aquí, a lanzar las redes para todos los que están no solamente sentados aquí, sino alrededor. Pero usted también, como mencionaba, tiene un llamado y es a hacer buenas obras. Todo discípulo tiene que hacer buenas obras. Efesios 2:10 nos dice que todos nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras, definido por el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 91, nos dice que todas las buenas obras, definido buenas obras, es todo lo que nosotros hacemos tiene que ser hecho por medio de la fe y en fe en Cristo Jesús. Es decir, que si usted es un ingeniero, tiene que hacerlo en fe y por fe para Cristo Jesús. Si usted vende comida, tiene que hacerlo por fe y en fe en Cristo Jesús. Si usted es un maestro, si usted trabaja de mantenimiento, todo es por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, no existe tal cosa, es que yo trabajo cristianamente porque, bueno, trabajo en una escuela que está cerca de la iglesia o es de la denominación tal y por eso es un trabajo cristiano, pero no, yo trabajo en el municipio, entonces eso es un trabajo secular, eso no existe. Para el cristiano, todas las cosas son puras. Están santificadas. Así que nuestro trabajo es esparcir el reino de Dios por medio de las buenas obras a las que hemos sido llamados, plantando la bandera del evangelio. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo primero que hacían a aquellos que les gusta la historia? Los conquistadores. Apenas llegaban a un lugar, ¿qué es lo que hacen? Plantan una bandera. Esto es del rey tal. Con nuestro trabajo,
Tenemos que plantar la bandera del Evangelio. Porque si no hacemos de dicha manera, estamos diciendo de una manera indirecta que la tierra no le pertenece a Cristo, y eso es falso. Cristo es Señor de la iglesia y de la tierra. Así que debemos plantar la bandera del Evangelio, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Permítanme hacerle una pregunta. Más que todo, cuando interactúo con los niños, les hago esta pregunta. No sé si usted se la ha hecho. ¿Qué haremos en el cielo? Yo le preguntaba en estos días a unos niños, ¿crees que vamos a estar todo el día sentados en una nube o acostados en una nube bien acolchonadita? Ay, sí, ¿verdad? Suena divertido. Pero ¿cree usted que nos vamos a quedar todo el día sentados en una nube? ¿Cree que todo el día estaremos solamente cantando aleluya? Hay que trabajar. Hay que trabajar arduamente. Y es posible que en el cielo tengamos que seguir trabajando, de manera glorificada, pero seguir trabajando. Porque el llamado desde el principio fue sojuzgar la tierra. Redención de todas las cosas, y más adelante, ¿qué vendrá? Estar en las nubes. No, mi querido hermano, seguir trabajando para el Señor, estar en gloria con Él. Por eso, hace un rato cuando veíamos el Padre Nuestro decía, venga tu reino. Ese ya, pero no todavía. El reino de Dios está ya aquí presente, pero todavía no está totalmente. Venga tu reino. Por eso Pablo dice, no consiste en comida ni bebida, sino justicia. Por eso la predicación del Evangelio cada domingo que se abren las Escrituras, tienen que ser expuesto el consejo de Dios. Pero también usted en su lugar de trabajo, comparta con sus compañeros. Haga su trabajo de manera prácticamente perfecta, que demuestre que pertenece al reino de Dios. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, ¿sabe lo que nos dice? Somos linaje escogido. Somos nación santa, real sacerdocio. ¿Qué hacía un sacerdote? Él santificaba y purificaba todas las cosas. Ese es el llamado que tenemos usted y yo en donde estemos. Santificar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Si su llamado no es directamente al ministerio, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, involucrarse en la iglesia. Puede ser en algún ministerio. Creo que vamos a estar necesitando algunos maestros de escuela dominical. Así que ahí hay algo con lo cual puede involucrarse también. Pero si no está interesado en alguna de esas cosas, asista fielmente a la iglesia todos los domingos. Hay momentos en los cuales no se puede, ya sea enfermedad o el trabajo es jornadas rotativas, pero trate de asistir fielmente a la iglesia. Buscar el reino, que el reino de Dios se expanda por medio de la predicación fiel, por medio de sustentar la iglesia. Pero no me refiero solamente al sustento económico, sino que el sustento de la iglesia también tiene que ser por medio de traer más personas para que escuchen el mensaje del Evangelio. Puede ser también apoyar a misioneros que están haciendo la obra afuera. Pero si su llamado es al ministerio, voy a dar unos pequeñitos detalles, pero la próxima semana entraré con algunos más profundos en ese punto. ¿Qué debe hacer si tiene un llamado al ministerio? Lo primero es, el llamado es para pescar hombres por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y esa obra de atraer a los peces, de atraer a los hombres hacia las redes, la hace el Espíritu Santo.
Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, nos habla de que el evangelio llegó en poder y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo usted llegó aquí? Ya sea que usted venga de otra iglesia, ¿cómo usted llegó al convencimiento de que usted es un hijo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Dios le abrió el entendimiento por medio de la palabra predicada. Es por eso entonces que ese obrar, ese poder del Espíritu Santo se manifiesta en el momento de la predicación. ¿Cómo funciona? No sé, pero es así. Dios es el que obra. Hoy día, eso es lo que falta mucho. Creemos en el Espíritu Santo de manera teórica. O como usted me ha escuchado que he mencionado anteriormente, nosotros como reformados tenemos la tendencia a poner el Espíritu Santo a un lado porque tenemos miedo a sonar carismáticos. Pero eso es un error. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos da claridad y entendimiento a nosotros. Y es el que ha hecho que usted esté aquí presente. Porque cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Pero hoy día, a pesar de todo el entretenimiento que hay muchos programas. El Espíritu sigue haciendo su obra porque Él es soberano. Pero hay tanto entretenimiento, programas, pero no hay sustancia ni contenido que demuestran cómo vivir la vida cristiana. Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. Una de las cosas no es solamente la conversión, sino también cómo vivirlo. ¿Cómo yo vivo mi vida cristiana? Es que yo soy capaz de hacerlo. No, mi querido hermano. ¿Por qué lucha contra el pecado? ¿Y por qué cae? ¿Por qué no dependemos totalmente del Espíritu Santo? Sabemos de teoría del Espíritu Santo, pero no confiamos en su trabajo, como si nosotros fuéramos autosuficientes. Qué orgullosos que somos, ¿cierto? Qué arrogancia. Pensar que podemos hacerlo en nuestras propias capacidades. Pero eso es debido a tantos colores, de tantos videitos y jueguitos y aplicaciones que nublan nuestra mente. En otros casos, se está usando el púlpito para persuadir a las personas por medio de una elocuencia de palabras nada más. Por medio de cualquier técnica de locución para que suene bonito a su oído. Como una pastilla. A los niños les gustan las pastillas. ¡Ay, qué rico! Y después, ¿qué viene después de tanta pastilla? El dolor de panza, ¿cierto? Así mismo es lo que pasa aquí. Suena muy bonito una predicación psicológica. Suena muy bonito una charla motivacional. Pero entró triste, salió ahí más o menos y cuando pasa por la puerta sale peor. Porque la emoción se acabó cuando se acabó la charla motivacional. ¿Dónde está la confianza en el poder del Espíritu Santo? ¿Realmente se está confiando que solamente hay que lanzar las redes? ¿Quién lleva los peces a las redes? El llamado a los pescadores es tíralas. Ellos van a llegar. El pastor o el maestro lanza las redes, su prédica, su clase. Los hombres van a llegar a las redes por el obrar del Espíritu Santo.
¿En quién reposa entonces? ¿O sobre quién reposa el ser pescadores de hombres? ¿Quién es el que hace ese llamado a los hombres? Es Dios mismo. Entonces la pregunta se va respondiendo. Si Él es el que hace el llamado, no hay entonces que esperar que sean los peces que vayan llegando poco a poco por medio del poder de la predicación. Queridos hermanos, hay tanta manipulación hoy día, hay tantas cosas que están pasando. Muchas iglesias llenas, pero no hay verdadero contenido bíblico. Es más, aun si aquí se dejara de predicar como tiene que ser, pues el Señor cierra las puertas. Por eso debe orar para que sigamos predicando fielmente, tirando las redes, confiando en el Señor, no por medio de manipulación. Thomas Boston dice algo interesante con respecto a este punto de ser pescadores de hombres. Él dice, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Él es quien lleva a los pecadores a la red que los ministros extienden. Y si Él no estuviera para llevar a los peces a la red, podrían trabajar toda la noche y el día y no pescar nada. Una de las cosas que puede pasar en el ministerio es, ¿por qué no hay convertidos? ¿Por qué no hay? Eso puede frustrar. ¿Por qué hay tan poquitas personas? Eso es frustrante. Pero cuando nosotros confiamos en que es el obrar del Espíritu Santo, aunque sea uno, sabemos es lo que Dios quiere. Ser pescadores de hombres no es un llamado humano, es un llamado soberano de Dios, quien instituyó su reino y la manera en que se harían las cosas, por medio de su iglesia. ¿Por qué nosotros entonces queremos cambiar las cosas como si Dios se hubiera equivocado? Pescador de hombres es algo insignificante, entre comillas, a los ojos de los hombres. Pero como dice Salmo 8:2, Él lo va a hacer lo más sabio dentro de la iglesia. ¿Quiénes son estos hombres que Él ha llamado? Los primeros discípulos que aquí Marcos menciona. El primero es Simón Pedro. Él fue uno de los primeros seguidores. Este era un hombre bastante volátil, un carácter impulsivo y ferviente. Él es considerado en Gálatas como un apóstol y una columna, y estaba casado, porque dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Él posiblemente era un socio de pesca con Juan y Jacobo. Su nombre fue cambiado a Cefas. Él estuvo, al igual que los otros 4, 3 años con Jesús siendo instruido. Pedro es aquel que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Hechos 2, él es el orador central, por decirlo de una manera, en Pentecostés. ¿Se acuerdan cómo era toda la impulsividad de Pedro? Negó a Jesús, pero él es el predicador en Hechos. Hechos 2. En Hechos 8, él va a sufrir persecución. Y el Sanedrín le dijo, mira, si sigues predicando, vas a ir preso. Y al final lo azotaron. Y él dice, soy digno de recibir estos azotes por causa del Señor. Pedro es el que influye en Marcos
para escribir lo que estamos estudiando acá. Pero ¿cómo muere Pedro? Aquí viene entonces un poco de historia y la tradición, porque la Biblia no lo registra. Según la tradición dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Clemente de Roma dice: mas dejamos los ejemplos antiguos y vengamos a los luchadores que han vivido más próximamente a nosotros. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar, creo que hay un error allí, hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos. Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Y Tertuliano dice: cuán feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor. Hay otro libro que dice directamente que él murió crucificado boca abajo. Andrés era el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. De acuerdo a Orígenes, predicó en Grecia, por el Mar Negro y por el Cáucaso. Es decir, se fue expandiendo. La tradición dice que Andrés también fue crucificado en forma de X, pero su crucifixión fue sin clavos. Es decir, que él estaba amarrado allí en forma de X, y dice que estando amarrado todo el día, durante 2 días, ¿sabe qué hacía? Predicaba el evangelio a todos los que pasaban frente a él. Por eso, si usted conoce la bandera de Escocia, es una X que está dentro del rectángulo de la bandera, es conocido como la Cruz de San Andrés. Jacobo, conocido también como Santiago el Mayor, porque hay que hacer la distinción de Santiago el Menor, hijo de Zebedeo y Salomé. Este es hermano de Juan el Apóstol. Y Jacobo estuvo con Pedro y con su hermano Juan en el monte, en la Transfiguración y en el Getsemaní. Él estuvo también en Pentecostés y él era considerado uno de los hombres más importantes ahí en el libro de Hechos. Él muere bajo Herodes Agripa. Ese hecho sí se registra en la Biblia. Y el último, tenemos a Juan. Fue uno de los más cercanos a Jesús. De hecho, era el más joven de todos. Él también era conocido como el discípulo amado. Y de los 12, es el único que no sufrió el martirio. Juan es el que escribió, viendo este punto de ser pescadores de hombres, el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Pero bajo Domiciano, del año 81 al 96, él sufrió el exilio en Patmos, la isla de Patmos, allá hacia los lados de Grecia. Ellos, estos 4 hombres, hicieron aquello por lo cual habían sido llamados: ser pescadores de hombres, y tuvieron que pagarlo con su vida. Eso es parte de lo que significa ser pescadores de hombres. Ser pescadores tuvo un costo. Y de igual manera, entonces, para nosotros va a tener un costo. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Ha experimentado usted sufrimiento por ser cristiano?
De una u otra manera, sí. Porque igual todos nosotros tenemos un llamado a ser sal y luz donde estemos. Y a muchos les molesta la sal y a muchos les molesta la luz, ¿cierto? Pero acompáñenme al libro de Hebreos y termino con esto. Capítulo 11. No nos está hablando directamente de los apóstoles, sino de aquellos que precedieron a los apóstoles. Aquellos en quien los apóstoles tomaban el ejemplo a seguir. Veían, estos sufrieron, nosotros podemos sufrir también. Hebreos 11, 37 al 40. Bueno, antes de entrar, Hebreos capítulo 11 nos habla mucho acerca de la fe en general. Y empieza a narrar cronológicamente todo lo que padecían. Dice cómo tenían su mirada puesta en el Señor. Ahora sí, 11:37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Te vio lo que dijo el versículo 37? Apedreados, aserrados y muertes a filo de espada. Desde la antigüedad y hoy día muchos siguen sufriendo muerte y persecución. ¿Te recuerda algunos domingos atrás que les mencionaba en Afganistán? Algunos siguen muriendo todavía por causa de la fe. ¿Qué sufrimos nosotros? Ay, mi jefe, no le caigo bien a mi jefe. Es difícil eso a veces. Pero cuando nos enfocamos en tener la mirada puesta, como dice Hebreos 11, hacia la gloria, hacia la ciudadanía celestial, no olvidándonos por qué estamos aquí, para esparcir el reino de Dios. Que eso pueda ser de ayuda para que en este tiempo, mi querido hermano, seamos animados, pero también desafiados. Ser cristiano cuesta, y cuesta mucho. Y por eso usted está aquí también. Necesitamos de los unos de los otros para poder apoyarnos y seguir en esta carrera todos los días. Como dice, para que no fuesen perfeccionados ellos aparte de nosotros. Porque en algún momento todos nosotros nos encontraremos, nos veremos y estaremos juntos alabando y glorificando el nombre de Dios delante de su presencia. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros. Padre, gracias porque, Señor, eres tú quien has instituido, Señor, a los hombres para ser pescadores de hombres. Señor, tú eres quien has dado el llamado para hacer eso. Pero no solamente das el llamado, sino también llevas a las personas, Señor, a las redes. Padre, que cada uno de nosotros pueda descansar en eso. Señor, podamos descansar, Señor, y recordar que eres tú quien hace la obra, Señor, y no nosotros. Simplemente somos instrumentos que tú has designado para hacer lo que tú quieres. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Señor, ayúdalos en sus flaquezas y debilidades. Señor, y también para que puedan ser animados y exhortados, Señor, cada día por medio de tu palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Pedimos bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.